Muy bien, ahora vamos a leer en la Biblia, en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 24, vamos a leer el hecho de la resurrección tal como lo describe Lucas. Hay 4 descripciones en la Biblia, de acuerdo a los Evangelios, pero vamos a leer la de Lucas, capítulo 24. Dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, y aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volvieron del sepulcro y dieron nuevas a todos de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios. Pueden tomar asiento. Hay cosas en nuestra vida que las hacemos por rutina. No sabemos muy bien por qué, pero las hacemos. Y muchas veces la Semana Santa, esta semana y este Domingo de Resurrección, pertenece a la rutina familiar, a la rutina del calendario nuestro. Un día de asueto, día de mini vacaciones, de reunión familiar, todo esto que no es malo, por supuesto, pero está allí, y nos olvidamos de lo fundamental, ¿qué es lo que estamos celebrando esta mañana? La eclosión del mercado y del turismo ha provocado que todas estas celebraciones tomen un carácter totalmente distinto. Creemos que esto nos ha enriquecido, pero realmente nos ha empobrecido. Nos ha empobrecido porque nos hemos olvidado que el hombre no es solamente un ser físico que necesita, se lo decíamos a nuestros hijos, ¿no es cierto?, que necesita hacer ejercicio, andar esto, porque come bien. No es solamente un ser físico, es un ser también emocional, y como ser emocional, entonces necesita el cariño, el amor, todo esto de la familia. Pero resulta que hay una tercera parte, que el hombre es un ser espiritual. Y esta es la parte que nosotros olvidamos. Y como olvidamos eso, llegamos a esta fiesta y pensamos que esta fiesta tiene que ver con que puedo salir a tomar sol, esto, lo otro, que me parece que son cosas buenas. O reunirnos con la familia para vivir el clima familiar, que es bueno, no estoy criticando esto, pero digo, no nos olvidemos que hoy estamos aquí porque estamos celebrando una fiesta que es la más antigua de las fiestas cristianas, la más antigua, que tiene 2000 años de antigüedad. 400 años antes de que comenzara la fiesta de Navidad ya se celebraba la fiesta de la Pascua. Y estamos hoy en la culminación de toda una semana que comenzó el domingo pasado con el Domingo de Ramos y que se prolonga hasta el día de hoy, que es el día de la resurrección. Ahora, si ustedes se fijan en lo que sucede en esta semana y si sigue en el Evangelio, en cualquiera de los Evangelios sigue el proceso se va a dar cuenta que desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección es un reflejo de lo que es la vida del hombre. Es un reflejo. ¿Cómo empieza la Semana Santa? Comienza con el júbilo del Domingo de Ramos. ¿Cómo empezamos la vida? Con alegría de toda la familia porque llegó un nuevo vástago. Es decir, la multitud sale y aclama a Jesús y le pone, como están por los
campos y por los caminos polvorientos que descienden hacia Jerusalén, le ponen palmas y le están colocando una alfombra verde para que Jesús pueda caminar sobre ella. La gran bienvenida le están dando. Bueno, creo que todos cuando nacemos somos recibidos con una alfombra roja, no verde, pero roja. Somos recibidos en esa forma porque es la gran alegría de que nos esperan, de que nos reciben con alegría, de que nos tienden la alfombra de la bienvenida. Ahora después viene la vida. Después viene la vida. Después del domingo de bienvenida está el lunes, el martes, el miércoles, el jueves. No se olvide que el domingo de Ramos lo aclamaban a Jesús y al viernes siguiente lo crucificaron. Lo que quiere decir que la vida no es lo que nosotros pensamos en el momento y lo que pensaban los que estaban alrededor nuestro en el momento de nacer. La vida es otra cosa. Para llegar al final de la semana, para llegar al final de la existencia, hay cosas que complican la vida del hombre. Y la vida empieza a mostrar su verdadero rostro. Y el verdadero rostro de la vida no es la alfombra roja con que nos recibe. La constante es la ingratitud, las pérdidas, las frustraciones, los fracasos, la mentira, la calumnia. Sabemos que está todo eso. Y está mezclado con otras cosas. Y eso fue justamente lo que pasó en la semana que va del Domingo de Ramos a el Domingo de Resurrección, que se mezclaron todas esas cosas. Discípulo que describía la vida como ninguno y que entró en lo más profundo del ser humano, dice que hay un momento en que se llega a decir las palabras de su tango, ¿no? Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa, gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Uno dice, es el tango del descreimiento total, ¿no? Pero ¿quién no ha llegado alguna vez a ese descreimiento, a ese estado que plantea aquí el poeta? En la semana de la Pascua aparecen todos los elementos de la vida. Aparece el amor. Jesús, cuando está sentado en la última cena, le ofrece el pan del privilegio a Judas, como diciéndole, mira que yo te amo. Y Judas sale para entregarlo. El amor y el odio están juntos ese día. La soberbia, Pedro dice, aunque todos te nieguen, yo no. Y la humildad, Jesús que lava los pies a los discípulos. La lealtad, Jesús en Getsemaní lo vienen a aprender, dice, me buscan a mí, dejen ir a estos, déjenlos ir. Es un gesto de lealtad hacia los hombres que lo habían seguido. La traición, Judas le da un beso. La justicia, 3 tribunales lo están esperando para hacer justicia. El tribunal judío, el tribunal romano y el tribunal de Galilea con Herodes. 3 tribunales para asegurar la justicia, porque uno va a uno y después apela al otro. ¿Por qué? Porque los hombres buscamos justicia. Después de los 3 tribunales lo soltaron a Barrabás y lo crucificaron a Jesús. Eso forma parte también de la semana. La osadía de los religiosos que le gritaban a Jesús cuando estaba crucificado, bueno, desciende de la cruz. Y el miedo de los discípulos que habían prometido seguir a Jesús hasta lo último y se escaparon todos llenos de miedo. Esa es la vida. Eso pasó durante la semana. Durante esa semana aparecieron todas estas cosas y surgieron todas estas cosas que son las características del hombre. Y llegamos al Viernes Santo. Y el Viernes Santo aparece la presencia de la muerte, que hasta ese momento no la habíamos tenido en cuenta, pero aparece allí la presencia de la muerte, el acto final, el acto trágico de la vida.
El final de la vida se cierra porque va cayendo el telón. Y al ir cayendo el telón sabemos que estamos en el último acto. Y entonces podemos empezar a hacer un balance. Y cuando hacemos el balance pasamos del viernes al sábado. Descubrimos el sábado preguntándonos, ¿esto ha sido la vida? ¿Esto ha sido? ¿Realmente esto ha sido mi vida? Este deambular para llegar aquí, todo es eso, todo termina aquí. ¿Qué sentido tiene que vivamos? Fíjese usted lo que está pasando en algunas regiones. En nuestro país hay muy pocas estadísticas, pero ayer nos enteramos de lo que está pasando en Chascomús. Chascomús. La cantidad de gente que se está suicidando. ¿Por qué? ¿Por qué jóvenes que se suicidan? Han llegado a un 13% de las muertes por suicidio. ¿Por qué? Porque no le encuentran sentido a la vida. Y los argentinos estamos viviendo un momento de desesperanza realmente, donde no vemos el horizonte. Y uno siente que detrás de todo esto hay una amargura larvada dentro nuestro. ¿Qué es la vida? Leonardo Sciascia, que es uno de los grandes prosistas italianos contemporáneos, cuenta la historia en uno de sus cuentos de una joven siciliana. Fíjese, siciliana, isleña, había nacido en una isla campesina, bien alejada de la ciudad. Y un día la llevan a Roma, y Roma es la gran ciudad. Y como todo hombre del interior que llega, tiene la capacidad de mirar críticamente la realidad esa. Porque él no la vivió, entonces la mira y dice que se sienta en un café y en la cafetería mira pasar a la gente. Y claro, nunca vio tanta gente. En su pueblo no había tanta gente. Y entonces ve que pasan uno detrás de otro, uno detrás de otro. Y dice, marchaban detrás de la vida como detrás de un coche fúnebre. Cuando cada uno piensa, estoy vivo, le tocó a aquel, no he muerto aún. Todos van así, detrás de la alegría, como si nunca la alcanzaran. Y yo admiro la agudeza del novelista, porque realmente da una visión acabada de lo que sucede cuando miramos la vida, nosotros que vivimos en la gran ciudad, cuando la miramos desde afuera. ¿Y cómo la vemos? Y la vemos como caminamos detrás de un coche fúnebre y vamos detrás de la alegría, porque siempre hay algo que nos va a quitar la alegría. Es el clima del sábado, es el clima del sábado. Y llegamos al domingo, Y cuando llegamos al domingo, ahí se produce algo que va más allá de nuestra razón. Yo he sido siempre un tremendo racionalista. Yo creo en la fuerza de la razón. Creo en la importancia de la razón. La ciencia es el resultado de la razón del hombre. Porque el hombre razona, tenemos ciencia. Porque el hombre piensa, tenemos ciencia. Un día estaba reporteando en la radio a un antropólogo famoso. Ya no está con nosotros, ya está con el Señor. Y empezamos a hablar de eso, del conocimiento, de la ciencia. Y la pregunta que siempre uno hace es, ¿por qué estudió antropología esto, no? Además, era profesor emérito en la ciudad de La Plata, lo que quiere decir que había alcanzado un cargo alto
Y él me dijo, mire, la pregunta que le hice finalmente fue, ¿y cómo puede usted creer? Él me dice, mire, cuando uno estudia la ciencia y el razonamiento, es como quien toma un automóvil y entra en una carretera. Corre, 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 corre. Puede ser que en algún momento se equivoque el camino, pero endereza y sigue, 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 porque la ruta lo va llevando. Y la ciencia es eso, un camino que parece que nunca se acaba. Hasta que uno se da cuenta que llegó a un límite y ese camino no le responde las grandes preguntas. La ciencia no me responde más. Cuando llegamos al médico y el médico dice, y usted tiene una enfermedad que tiene que aguantar. Y ya sabemos que hemos llegado a lo terminal. Y la ciencia me está diciendo, mire, hasta acá llegamos. Nosotros no podemos dar un paso más. No podemos dar un paso más. Y él dice, se llega a través del razonamiento a ese punto. Y entonces uno se baja del coche porque ya no le sirve más. Y se mete en un campo. Y dice, bueno, voy a seguir adelante caminando. Y hay maleza. Y uno tiene que retroceder porque ahí no hay camino. Dice, eso es la filosofía. Ir y venir buscando una respuesta. Dice, hasta que uno llega al borde de un precipicio. Y él me dejó la historia allí. Y le dije, y cuando uno llega al borde del precipicio, doctor Vivante, ¿qué hace? Tiene que esperar para que lo vengan a buscar. Si no lo vienen a buscar, ahí se acabó todo. Jesucristo vino para buscarnos. Vino para eso. Porque el camino de razonamiento, todos sabemos que podemos ser muy racionalistas, pero tiene un límite. Tenemos que entrar en el camino de la filosofía. Por allí hay un libro de introducción a la filosofía que escribí. Transité el camino de la filosofía. Pero sé que eso tiene un límite. Y que hay un momento en la vida que si no me vienen a buscar, no hay solución. Y Jesucristo vino para buscarnos. Los hombres de su tiempo lo crucificaron. Son los representantes de todos los hombres que siguen crucificando a Jesucristo, que toman los evangelios, juran sobre los evangelios y después no les interesa más nada Jesucristo, ni lo que ha enseñado, ni lo que ha dicho. Y seguimos en el sábado con el problema no resuelto. Fíjese usted el cementerio. Tiene las paredes pintadas blancas todas. Allí nadie se atreve a poner un grafiti. ¿Por qué? ¿Por respeto? No, por miedo. Es la necrópolis, la ciudad de los muertos. Todos quieren ir a París, a Nueva York, a Madrid. Nadie quiere ir a la necrópolis, ¿eh? Nadie quiere visitarla. Ese lugar parecería que está vedado. Yo me asombro cada vez que paso, porque digo, nadie se anima a colocar nada. Todas las paredes en nuestra ciudad están llenas de grafitis, pero allí no, allí no. Cuando las mujeres esa mañana de resurrección fueron a la tumba, iban con especias, lo hemos leído, aromáticas. ¿Saben por qué? Porque todo cuerpo que se coloca, como hacían los judíos en una tumba, no se enterraban, sino se colocaban allí, comienza su proceso de descomposición. Y durante un tiempo, mientras lo podían mantener, iban con los ungüentos para evitar los olores de la putrefacción. Quiere decir que ellas iban buscando un cadáver y llevaban los ungüentos para ungir el cadáver.
para ver si podíamos tenerlo un día más, porque después hay que sellar la puerta y hay que dejarla para retirar después de mucho tiempo los huesos. Quiere decir que ellas no esperaban lo que se encontraron ese día. María Magdalena, cuando encuentra la tumba vacía, ve una sombra que se acerca y dice: se han llevado a mi Señor, no sé dónde lo han puesto. Decime dónde lo pusieron y lo voy a buscar, porque buscaban un cadáver. A Tomás le anuncian que Jesús resucitó y dice: mira, si yo no pongo la mano en su costado y no lo veo y no lo toco y no lo palpo, no lo creo. Es que nadie creía. Dos desesperados toman el camino de la vuelta a su pueblo y allí en el camino dicen: y nosotros creímos que era el que iba a salvar a Israel. Decepción total, decepción total. Y todos tuvieron que rendirse frente a una realidad, que había sucedido algo que está más allá de la razón, que habían llegado al límite, y aquello que no le respondía la razón ni la filosofía, se lo estaba respondiendo Dios, que nos había venido a buscar. Esto es lo que celebramos hoy. Esta es la Pascua, que Jesucristo nos vino a buscar. La resurrección es el hecho central de la fe. Como buen racionalista, estudié todas las posibilidades. Me pasó lo que le pasó al que escribió Ben-Hur, que no creía y leyó el Evangelio de todas las formas posibles y terminó diciendo: Jesús resucitó. Porque uno puede tomar la razón también y leer el Evangelio y hacer un estudio profundo del tema y se da cuenta que ese hombre que vivió allí hace 2000 años, como si dijéramos aquí en La Quiaca, en el extremo del mundo, que no dejó ningún libro escrito, nada, y 3 años le habló a la gente nada más. Y sin embargo, cambió el mundo, cambió el mundo. Lo que no pudo hacer nadie con un ejército, lo que no pudo hacer ningún científico con una teoría, lo que no pudo hacer nunca un filósofo pensando, lo logró un ignorado carpintero de Nazaret y cambió el mundo. Porque él habló como ningún otro hombre había hablado. Y la gente se maravillaba. ¿Por qué? Porque lo que Jesús hablaba no era fruto de la razón ni de la filosofía de vida. Era Dios que nos estaba hablando. Todos queremos llegar a Dios por el camino de la razón. Queremos llegar a Dios por el camino de la filosofía. Tenemos que llegar a Dios por el camino de la fe. Jesús le anticipó a los discípulos: voy a morir y se va a cumplir la Escritura. ¿Qué Escritura? 1000 años antes de Jesucristo, la Escritura decía: horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Isaías 700 años antes decía: desechado de los hombres, valor de dolores, experimentado en quebranto. Y hace la descripción de toda la crucifixión. Y todos terminan diciendo que eso que va a suceder dentro de 1000 años, dentro de 700 años, eso está retratado acá. Y sucedió. Y Jesús dijo: vamos a Jerusalén, me van a prender,
me van a crucificar, pero al tercer día voy a resucitar. Los discípulos escucharon todo menos la última parte. Y durante 6 meses trataron de impedirle a Jesús que fuera a Jerusalén. El Evangelio dice, endureció su rostro para ir a Jerusalén, y fue a Jerusalén. Y allí sucedió lo que tenía que suceder, y todos se desparramaron. Pero al tercer día, la tumba estaba vacía. Y Jesús se presentó delante de ellos, y estuvo 40 días con ellos, y siguió predicándoles y hablándoles. Porque era el Hijo de Dios, que había venido para salvarnos. Si usted quita esto, la encarnación, la Navidad no tiene ningún sentido. Si usted quita esto, su muerte es la muerte de un mártir, nada más. Si usted quita esto, sus milagros no serían milagros. No existiría ningún misterio. El misterio existe justamente en el día de hoy, en la resurrección. Jesús no fue un gran profeta, aunque profetizó, no fue un gran maestro, aunque enseñó como ningún otro, no fue un lunático, aunque muchas de las cosas que dijo parecían locuras a los que escuchaban. No fue un genio espiritual, fue otra cosa, era el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, que había venido para morir por nosotros. Hoy, domingo, 2.500 millones de personas se detienen para recordar esto. No hay ninguna otra fecha que congregue a tanta gente alrededor de esto. ¿Qué tenía ese carpintero de Nazaret que habló tan poco y cambió el mundo, que había resucitado y era el Hijo de Dios? Y los que lo vieron resucitado eran perseguidos, los tiraban en el circo de los romanos, los destrozaban, los apedreaban, pero ellos decían, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y lo seguían diciendo. La gran frase del Evangelio, la frase más poderosa, la más grande, es una frase muy breve. Dice simplemente, no está aquí, ha resucitado. Y eso es lo que recordamos hoy. La frase más maravillosa del Evangelio, no está aquí. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Hace ya unos cuantos años atrás, llegamos con Celia a Jerusalén. Vimos todo lo que se ve en Jerusalén y todos los alrededores y todo. Y un día llegamos al jardín de la tumba. Y cuando llegamos, hay una puerta, tiene una puerta que han colocado delante. Y dice, no está aquí. No está aquí. Usted va a Francia y le muestran la tumba de Napoleón. Va a Estados Unidos y le muestran la tumba de Kennedy. A cualquier país del mundo le muestra la tumba. Los cristianos no podemos mostrar ninguna tumba. Ninguna, porque no está aquí. Ha resucitado. Y cuando ponemos nuestra fe en Él, nuestra vida cambia, nuestra vida se transforma. ¿Por qué? Porque llegamos hasta el sábado de desesperación y encontramos que Dios tiene una respuesta porque nos vino a buscar. Cuando Cristo se levantó, me vino a buscar a mí y lo vino a buscar a usted también, a todos nosotros, para que movamos nuestra fe y nos acerquemos a Jesucristo. Y esta mañana, con toda sencillez,
podemos abrir nuestro corazón y decir, creo, Señor. O como dijo aquel que se acercó un día a Jesús, creo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Y va a encontrar que Cristo es la gran respuesta que necesitamos para seguir viviendo hasta el último día con esperanza. Cristo es el que enseñó una doctrina que tiene esperanza, el único mensaje esperanzador. Y no solamente lo predicó, lo vivió y lo mostró en su propia vida. Esta mañana estamos aquí celebrando Pascua. Llegamos al final. Yo abro una pregunta y cada uno después tiene que responderla. ¿Qué voy a hacer yo con Jesucristo que me vino a buscar? Quiera Dios que esta mañana usted pueda decir, creo, Señor, y pueda entregar la vida a Él. Nos vamos a poner de pie.